Estamos con Andrea Aló, terapista ocupacional formada en neurociencias, para hablar acerca de la evaluación neurocognitiva. ¿Cómo llega, Andrea, un paciente para hacerse este tipo de evaluación? En general, las personas son derivadas por médicos neurólogos, médicos psiquiatras, médicos clínicos. Eso es lo que sucede en general acá en el ámbito de la clínica 25 de mayo. ¿Y por qué motivo? ¿Qué sintomatología presentan como para llegar a este tipo de evaluación? En general, si son personas mayores, que es la mayor cantidad de población que vemos, inician con una queja cognitiva con su médico o médica, y ese profesional hace la derivación ante la queja cognitiva reiterada. En otras ocasiones es el familiar que acompaña a esa persona que va a la consulta quien pone al tanto al médico o médica de las dificultades cognitivas que está teniendo el paciente o la paciente, y ahí se genera la derivación. ¿En qué consiste la queja cognitiva que mencionaste? La queja cognitiva, en general, la más frecuente de lejos es fallas de memoria, que la persona se pone reiterativa, que repite varias veces lo mismo, que se acuerda impecable todo lo que es su memoria pasada y tiene muchas dificultades con lo que sucedió hoy o con lo que hizo ayer. Otras veces la queja es de fallas de atención, que está distraída, que está dispersa, que sigue haciendo 2 o 3 cosas en simultáneo y resulta que no, el desempeño es diferente a como era hace un tiempo. En general, las quejas más recurrentes son esas: memoria y atención. Teniendo en cuenta todo esto que mencionaste, ¿en qué consiste esta evaluación que vos realizás? La evaluación neurocognitiva y funcional es una serie de pruebas que después se comparan con esa misma prueba tomada a otras personas con la misma edad y el mismo nivel educativo sin ninguna dificultad, para ver cuán lejos o cerca está el paciente o la paciente de esa media. Inicia con una entrevista. Yo en general cito a la persona y a un familiar conviviente o a familiar o amigo o amiga que conozca bien a esa persona. Luego son varias pruebas que evalúan básicamente memoria, atención, lenguaje, función ejecutiva, habilidades visoespaciales. La evaluación funcional, que sería cómo esas dificultades cognitivas impactan en la vida diaria de la persona. Y la evaluación termina con una entrevista de cierre de evolución en la que se le explica a la persona cómo está su cerebro, cómo es su estatus cognitivo en general y qué cosas se pueden hacer. Una vez que llegaste a determinado criterio en base a estas pruebas, ¿cómo se procede? Digo, una persona que tiene algún tipo de déficit o de dificultad en esta evaluación neurocognitiva, ¿cómo sigue? En general, una vez que termina la evaluación, la persona tiene su informe sobre la evaluación neurocognitiva y funcional, vuelve al profesional que la derivó, que pidió esta evaluación. Y juntos, el profesional derivante, digamos, y yo pensamos en estrategias de terapia farmacológica, el médico que deriva, y las terapias no farmacológicas, que puede ser un tratamiento de estimulación cognitiva individual. La inclusión a veces es considerado la inclusión en un grupo, un taller de actividades, porque pensás que esa persona se va a beneficiar más de un ámbito grupal, o un tratamiento de rehabilitación cognitiva. Depende de el trastorno que motiva el pedido de evaluación y depende de cómo sucedió esa evaluación, las conclusiones a las que se llega, digamos. Quiere decir que a partir de esas conclusiones hay un tratamiento específicamente pensado para cada paciente. Exactamente, exactamente.
En general, como te decía hoy, la mayor demanda es de evaluación neurocognitiva y funcional en personas mayores. Esto también como bastante acentuado a partir del aislamiento social preventivo obligatorio por el COVID-19, que eran personas que tenían muchas de ellas sus rutinas de actividades, sus grupos, sus talleres fuera de casa y de pronto se quedaron sin red social y familiar y bueno, eso motivó bastante aumento en la consulta con neurólogos, psiquiatras, hasta médicos clínicos también, una vez que retomamos la vida estándar, digamos. Y entonces estas personas que por ahí tienen, digo, a veces la gente tiene síntomas, está reiterativa, se olvida, está desatenta, lee y no recuerda lo que leyó, entonces se frustra y deja de leer, mira una película y después no puede contar qué es lo que vio, y muchas otras situaciones. A veces la evaluación lo que hace es confirmar que son olvidos o que son dificultades o fallas cognitivas que tienen que ver con su actualidad, con su vida actual, digamos. Que sería lo que en algún momento se llamaban olvidos benignos. Entonces por ahí esas personas se benefician de un espacio grupal, de un taller. En cambio, si la evaluación indica dificultades reales en algunas funciones cognitivas e impacto en la vida diaria, ya no está pudiendo sostener su vida como lo venía haciendo, quizás la indicación es una estimulación cognitiva individual, por ahí además de una actividad grupal, ¿no? La buena noticia igual es que en ambos casos hay tratamiento. Siempre hay tratamiento, farmacológico y no farmacológico, uno de los dos seguro que sucede, sí, esa es la buena noticia. Hasta ahora estuvimos hablando de pacientes que llegan derivados a la consulta. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la población? ¿Qué otras maneras tienen las personas de llegar a la consulta? Hay personas que por iniciativa propia últimamente deciden ver cómo está su cerebro y quieren hacer una consulta, hacerse una evaluación neurocognitiva y digamos no es necesario para la evaluación la derivación de un profesional. Puede alguien por demanda espontánea hacer la consulta. Y otra población que también empezamos a ver en el consultorio es la de adultos jóvenes con dificultades cognitivas, a veces asociadas a un trastorno psiquiátrico crónico, a veces fallas cognitivas secundarias a consumo problemático de sustancias y también se está viendo muchos jóvenes que consultan por sospecha de trastorno por déficit de atención, que por ahí no han tenido un diagnóstico siendo niños o niñas y a partir de dificultades en su vida adolescente, adulta, hacen la consulta para saber, como para confirmar si tienen esta dificultad o no y en función de eso encarar un tratamiento, ¿no?